Adán y Eva. Dos nombres que toda la humanidad conoce. Pero hay una pregunta que casi nadie se ha atrevido a hacer en voz alta. Si sus únicos hijos registrados fueron Caín, Abel y Set, ¿de dónde salió el resto de la humanidad? Génesis nos dice que Caín fue maldecido y desterrado. Encontró esposa. Fundó una ciudad. Pero espera, ¿quién era esa mujer? ¿De dónde venía? La Biblia no lo explica. Y ahí comienza uno de los mayores misterios de la historia humana. ¿Y si te dijera que las tradiciones más antiguas del mundo hablan de otros hijos de Adán y Eva? Nombres que fueron borrados, linajes que fueron silenciados, y descendencias que podrían explicar el origen de civilizaciones enteras. Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. La Biblia canónica es escueta en este punto. Génesis 5:4 dice, casi de pasada, que Adán engendró hijos e hijas. Sin nombres. Sin historia. Como si esas vidas no merecieran ser contadas. Pero otros textos sí las nombran. El libro de los Jubileos, uno de los escritos más antiguos del judaísmo, menciona a Abán, la hermana gemela de Caín, quien se convirtió en su esposa. Y a Asura, la gemela de Set, quien luego se unió a él. Eso resuelve el misterio de las esposas, pero abre otro. ¿Por qué sus nombres desaparecieron del texto sagrado principal? Hay varias teorías. Algunos estudiosos sugieren que los redactores del Génesis eligieron una narrativa enfocada en el linaje masculino, como era costumbre en las culturas del cercano Oriente Antiguo. Otros creen que estas tradiciones orales sobre las hijas fueron deliberadamente omitidas para evitar debates incómodos sobre el matrimonio entre hermanos en los primeros tiempos de la humanidad. Lo que es fascinante es que estas tradiciones no son minoritarias. Las encontramos en fuentes rabínicas, en el Islam clásico, donde se habla de gemelas para cada hijo, y en varias tradiciones gnósticas del siglo II. Es decir, la memoria de estas mujeres sobrevivió durante milenios, aunque fuera de los textos oficiales. Después del asesinato de Abel, Adán y Eva tienen a Set. Y la narrativa bíblica cambia radicalmente a partir de ese momento. La Biblia comienza a trazar una línea directa desde Set hasta Noé, y de Noé hasta Abraham, y de Abraham hasta el pueblo de Israel. Set no es solo otro hijo, es el eje sobre el que gira toda la historia sagrada occidental. Pero, ¿por qué Set? El texto de Génesis 4:26 ofrece una pista crucial. En ese tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Los rabinos y teólogos han interpretado esto como el inicio de la adoración espiritual organizada. Set, según estas tradiciones, fue el primer hombre en buscar a Dios de manera consciente y deliberada. Las tradiciones gnósticas, especialmente las encontradas en los evangelios de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945, van mucho más lejos. Para los setianos, una corriente espiritual del siglo II, Set era literalmente una figura divina, un salvador enviado para guiar a la humanidad hacia el conocimiento superior. Existen textos enteros, como el Apocalipsis de Adán y el Evangelio de los egipcios, escritos desde la perspectiva de la descendencia de Set. ¿Qué tiene de especial este linaje frente al de Caín? La Biblia traza una distinción moral clara. Los descendientes de Caín son asociados con la civilización material, ciudades, música, metalurgia, ganado, mientras que los de Set son presentados como los guardianes de la relación espiritual con Dios. Dos visiones del mundo. Dos formas de entender la existencia humana. Y ambas, descendientes del mismo par original. Ahora viene lo que muchos investigadores han señalado, y que pocos se atreven a presentar de forma directa. Los linajes de los hijos de Adán podrían estar codificados en el origen mismo de las primeras civilizaciones. La descendencia de Caín incluye a Tubal-Caín, señalado como el primer forjador de bronce y hierro. Los arqueólogos ubican el inicio de la metalurgia en el creciente fértil alrededor del quinto milenio antes de Cristo. ¿Coincidencia? Quizás. Pero el paralelo es difícil de ignorar. Más intrigante aún es el caso de Enoc, hijo de Caín, y no confundirlo con el Enoc hijo de Jared del linaje de Set. El Caín bíblico funda una ciudad y la llama Enoc. Algunos investigadores han relacionado este nombre con las primeras ciudades mesopotámicas, cuyo patrón de fundación, nombradas en honor a un antepasado fundador, coincide exactamente con lo descrito en Génesis. Por otro lado, la descendencia de Set culmina en Noé y su familia, los únicos sobrevivientes del diluvio. Y aquí el paralelo arqueológico es fascinante. Existen al menos 200 relatos de inundaciones catastróficas en culturas de todo el mundo, desde Mesopotamia hasta los mayas y los aborígenes australianos. ¿Podría ser que todas estas culturas guarden la memoria de un mismo evento, ocurrido cuando los linajes de Set se dispersaron por la tierra después del diluvio? Lo que la arqueología moderna ha encontrado en Göbekli Tepe, en Turquía, el templo más antiguo conocido, de hace 12.000 años, complica aún más la narrativa. Alguien, en una época que creíamos antes de toda civilización organizada, construyó estructuras rituales masivas.
¿Podría esta ser la huella física de ese impulso espiritual que el texto bíblico atribuye a los descendientes de Set? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? La Biblia nos da los nombres de Caín, Abel y Set. Pero la historia real de los primeros seres humanos es mucho más amplia, más compleja y más rica de lo que cualquier texto por sí solo puede contener. Los hijos e hijas olvidados de Adán y Eva no desaparecieron. Sobrevivieron en tradiciones orales, en textos apócrifos, en nombres de ciudades y en patrones culturales que podemos rastrear hasta hoy. Sus linajes se convirtieron en los constructores de las primeras civilizaciones y en los custodios de las primeras espiritualidades. Y aquí es donde quiero que participes tú. ¿Con cuál de estos linajes te identificas más? ¿Con el de Caín, el constructor de ciudades y civilizaciones? ¿O con el de Set, el buscador de lo espiritual y lo eterno? Escríbelo en los comentarios. Y si conoces otras tradiciones o textos que hablen de estos hijos olvidados, compártelos. Esta conversación apenas comienza. Si este tema te generó preguntas, dale like para que más personas puedan encontrarlo. Y suscríbete, porque la próxima semana vamos a explorar el linaje de Noé y cómo sus 3 hijos dieron origen a las 3 grandes ramas de la humanidad según las tradiciones antiguas.